Hola, hola, bienvenidos a otro directo en audio. En audio estamos aquí en Facebook, luego lo subiré seguramente a YouTube, como ya hemos hecho con los dos primeros de esta serie. Estamos casi al inicio de un volumen de de un volumen de clases del final de la vida de Foucault, que están muy bien recogidas en libros y está tratando de un tema que hace de puente entre filosofía y espiritualidad. Está mal expresado cuando digo esto así, de hacer de puente entre filosofía y espiritualidad, pero es para entendernos. Y bien, pues ya estuvimos viendo estas cosas, motivándolas un poco. Vamos a seguir leyendo porque tienen ideas muy claras, muy sencillas también. Y voy a leer un poco el índice que pone al principio de la primera hora de esta clase del 13 de enero del 82, para que veamos de qué va a ir, lógicamente. Dice: contextos de la aparición del imperativo socrático de la inquietud de sí, la capacidad política de los jóvenes de buena familia, los límites de la pedagogía ateniense, escolar y erótica, la ignorancia que se ignora, las prácticas de transformación del yo en la Grecia arcaica, preparación para el sueño y técnicas de prueba en el pitagorismo, las técnicas de sí en el Fedón de Platón. Ya recordemos, cuando habla de técnicas de sí, es técnicas de sí mismo, ¿verdad? O de uno mismo. Seguimos. Su importancia en la filosofía helenística, la cuestión del ser del yo del que hay que ocuparse en el Alcibíades, determinación del yo como alma, determinación del alma como sujeto de acción y la inquietud de sí en su relación con la dietética, la económica y la erótica, la necesidad de un maestro de la inquietud. Bien, pues empezamos. Dice: la vez pasada comenzamos la lectura de ese diálogo de Platón, el Alcibíades, y, sin acometer la cuestión sobre la cual habrá que volver, sino de su autenticidad, que casi no suscita dudas, sí al menos de su fecha, querría entonces empezar la lectura. Nos habíamos detenido en la aparición de esta fórmula, que este año me gustaría estudiar en toda su extensión y evolución, y es la fórmula de preocuparse por sí mismo. Eautou epimeleistai, que recordemos, cuando pone estos latinajos, no son latinajos, son transcripción en grafía latina del griego y que leemos así casi literalmente, ¿no? Que no se pronuncia así, ni mucho menos, de entrada porque no está escrito en el griego original, ¿no? Sino en grafía latina. Autou, así que normalmente siempre los saltamos y hablamos de inquietudes y porque él también suele usar la expresión esta en vez de poner cada vez el autou, etc. Sigue. Con seguridad se acuerdan del contexto en el cual había aparecido esa fórmula. Se trata de un contexto muy familiar para todos los diálogos de la juventud de Platón, a los que se denomina diálogos socráticos, y es un paisaje político y social. Es el paisaje, el mundillo, de los jóvenes aristócratas, que por su estatus son los primeros de la ciudad y están destinados a ejercer cierto poder sobre ella y sus conciudadanos. Bien, son personas a quienes desde su juventud devora la ambición de imponerse a los demás, sus rivales en la ciudad, sus rivales también fuera de ella, en síntesis, la ambición de incorporarse a una política activa, autoritaria y triunfante. Pero el problema consiste en saber si la autoridad que les confieren, su estatus de nacimiento, su pertenencia al medio aristocrático, su gran fortuna, como sucedía en caso de Alcibíades, si la autoridad que de tal modo se les otorga desde un inicio les da al mismo tiempo la capacidad de gobernar como es debido. Así pues, se trata de un mundo en el cual se problematizan las relaciones entre el estatus de los primeros entre comillas, y la capacidad de gobernar. O sea, necesidad de ocuparse de sí mismo en la medida en que hay que gobernar a los demás. Así que ese es el primer círculo, primer elemento del contexto.
Bien, el segundo elemento, desde luego vinculado al primero, es el problema de la pedagogía. Es la crítica, también ella tan habitual en los diálogos socráticos, de la pedagogía en sus dos formas. Crítica, claro está, de la educación, de la práctica educativa en Atenas, comparada con gran desventaja para los atenienses con la espartana, que tiene a su favor el rigor constante, la vigorosa inserción dentro de reglas colectivas. La educación ateniense también se compara, y esto es más extraño y menos frecuente en los diálogos socráticos y más característico de los últimos textos platónicos, también se compara igualmente en su desmedro con la sabiduría oriental, la de los persas, que saben dar al menos a sus jóvenes príncipes los 4 grandes maestros necesarios, los 4 grandes maestros que son capaces de enseñar las 4 virtudes fundamentales. Bien, esta es una de las vertientes de la crítica de las prácticas pedagógicas en Atenas. Su otro aspecto es, por supuesto, la crítica de la manera como transcurre y se desarrolla el amor entre hombres y muchachos. En Atenas, el amor por los varones jóvenes no es capaz de honrar la misión formativa susceptible de justificarlo y fundarlo. Bien, fijémonos qué cosa más disonante para nuestra cultura, ¿no? Como aquí la élite, de alguna manera la élite de en ese momento, abiertamente, quizás esto se hace hoy en día aún, pero la élite era pederasta, en el sentido ¿no? De que en realidad con un fin supuestamente loable para formarles a los jóvenes, la educación era también, por así decirlo, era un aprovechamiento también del físico de estos jóvenes. Es muy, muy raro, ¿no? Es como si fuera una sociedad para nosotros muy rara, donde para entrar en la sociedad política pues debían pasar por esta comunidad de entre comillas dirigentes o sabios o etcétera, que los cortejaban de alguna manera. Es muy curioso, ¿no? Para nuestra cultura de hoy. No sabemos, bueno, si esto ya sería al final de la Atenas, porque como ha quedado recogido tan claramente, pues al final de esta civilización o qué, ¿no? Pero bueno, ahí están. Sigue, los adultos, los hombres, persiguen a los jóvenes mientras estos gocen del esplendor de su juventud. Pero da la casualidad, bueno, eso es comentario mío, lógicamente lo que acabo de hacer, ahora hemos seguido ya. Da la casualidad, sigue Foucault, que los abandonan a la edad crítica, en la edad crítica en la que precisamente, ya salidos de la infancia y tras haber escapado a la conducción, o sea, a las lecciones de los maestros de escuela, necesitarían un guía para formarse en esa otra cosa, esa cosa nueva, para la cual su maestro no los preparó en absoluto, es decir, el ejercicio de la política. Necesidad, por consiguiente, a causa de esa doble falta de pedagogía, escolar o amorosa, necesidad de ocuparse de sí. Y esta vez, si quieren, la cuestión del ocuparse de sí mismo ya no está ligada a la de gobernar a los demás, sino a la de ser gobernado. A decir verdad, podrán ver que estas cuestiones se vinculan entre sí, o sea, ocuparse de sí para poder gobernar y ocuparse de sí en la medida en que uno no ha sido gobernado lo suficiente y como es debido. Gobernar, ser gobernado, ocuparse de sí. Tenemos aquí una secuencia, una serie, cuya historia va a ser prolongada y compleja hasta la instauración del gran poder pastoral de la Iglesia cristiana en los siglos III y IV. Bien, el tercer elemento del contexto en el cual apareció la cuestión, el imperativo, la prescripción del ocúpate de ti, es, por supuesto, también en este caso elemento familiar a los diálogos socráticos, es, por supuesto, la ignorancia. La ignorancia que es, a la vez, ignorancia de las cosas que habría que saber e ignorancia de uno mismo, en cuanto que uno ni siquiera sabe que ignora tales cosas. Alcibíades, como recordarán, creía que le resultaría muy fácil responder a la pregunta de Sócrates y definir qué era el buen gobierno de la ciudad.
Incluso había creído poder definirlo como lo que aseguraba la concordia entre los ciudadanos. Y he aquí que ni siquiera sabe lo que es la concordia. Y esto muestra a la vez que no sabe y que ignora incluso que no sabe. Y bien, como ven, todo esto, estas tres cuestiones, es decir, el ejercicio del poder político, la pedagogía, la ignorancia que se ignora a sí misma, esto forma un paisaje bien conocido de los diálogos socráticos. Bien, vamos a parar otro momento. Parece que estuviera relatado aquí o de repente fuera como el testamento de una civilización quizá, ¿no? De repente nos quedan esta especie de intento de Sócrates por sintonizar, por ordenar, ¿no? Por ordenar estas prácticas de educación para ser gobernantes, etcétera, de educación en las élites, un intento de este maestro espiritual, ¿no? De Sócrates por llevarse a su terreno, es decir, al terreno del crecimiento real, ¿no? De la personalidad, por llevarse a su terreno a la gente que podría tener más influencia, ¿no? Entonces, vemos entonces esta intervención, quizás, casi no lo sé si podríamos decir que es como una especie, ya digo, de resto que ha quedado medio casualmente, gracias a Platón, a su registro de esta problemática, de estas prácticas de Sócrates para despertar a la gente, ¿no? Bueno, todo esto. Sigue, solo me gustaría señalar con todo, pues en eso precisamente consiste nuestra tarea, en la emergencia, en la aparición de este imperativo, preocuparse por sí mismo. Me gustaría señalar los aspectos un tanto singulares en el propio movimiento del texto, de ese texto que en 127e de la Alcibíades presenta ese imperativo, preocuparse por uno mismo. Y el movimiento del texto es muy simple, ya está dibujado en el contexto general del que les hablé hace un momento. Es decir, Sócrates acaba de mostrar a Alcibíades que éste no sabe qué es la concordia, que no sabía ni siquiera, que ignoraba en qué consistía gobernar bien. Así que Sócrates acaba de mostrarle eso, lo cual suscita la desesperación inmediata de Alcibíades. Y Sócrates lo consuela diciéndole, pero oye, no te vuelvas loco, que no es para tanto. Después de todo, no tienes 50 años, no tienes 50, eres joven, tienes tiempo en consecuencia. Pero, ¿para qué tienes tiempo? En este punto podríamos decir que la respuesta que podría surgir, la que sería de esperar, la que daría Protágoras, sin duda, es esta. Pues bien, ignorabas, pero eres joven, no tienes 50 años, de modo que tienes tiempo para aprender, es decir, aprender a gobernar la ciudad, a imponerte sobre tus adversarios, a convencer al pueblo, a aprender la retórica necesaria para ejercer ese poder, etc. Bien, aquí en una nota nos recuerda quién era Protágoras, que era de los que se catalogan como sofistas, los filósofos sofistas. Seguimos. Pero no es eso justamente lo que dice Sócrates. Sócrates dice, tú ignoras, pero eres joven, por lo tanto tienes tiempo no de aprender, sino de ocuparte de ti. Y es ahí, en ese desfase, creo, entre el aprender, que sería la consecuencia esperada, la consecuencia habitual de un razonamiento semejante, y el imperativo ocuparse de sí mismo, o sea, entre la pedagogía entendida como aprendizaje y esa otra forma de cultura, es decir, de paideia, que gira en torno a lo que podríamos llamar la cultura de sí, la formación de sí, la Selbstbildung, como dirían los alemanes, en ese desfase, en ese juego, en esa proximidad, donde van a precipitarse cierta cantidad de problemas que se refieren, me parece, a todo el juego entre la filosofía y la espiritualidad en el mundo antiguo. Y bien, una sola observación previa. Les decía que esta fórmula de ocuparse de uno mismo surge y aparece en los textos platónicos con el Alcibíades, pero deberá replantearse una vez más la cuestión de la fecha del diálogo. Como verán dentro de un momento, cuando vuelva a él más extensamente,
En este diálogo hay una interrogación muy explícita sobre lo que significa preocuparse por uno mismo, interrogación muy sistemática con dos aspectos. Por un lado, ¿qué es ese sí mismo y qué es ocuparse? Tenemos en verdad entonces la primera teoría e incluso podemos decir de entre todos los textos de Platón que tenemos la única teoría global de la inquietud de sí. Podemos considerarla como la primera gran emergencia teórica de la epimeleia e autou, o sea, la inquietud de sí. No hay que olvidar, no obstante, y habrá que tenerlo en cuenta hasta el final, que esta exigencia de ocuparse de uno mismo, esta práctica, o mejor, el conjunto de prácticas en las cuales se va a manifestar esta inquietud de sí, este conjunto, tiene de hecho sus raíces en muy viejas prácticas, maneras de obrar, tipos y modalidades de experiencia que constituyeron su basamento histórico, y esto mucho antes de Platón y antes de Sócrates. Que la verdad no pueda alcanzarse sin cierta práctica o cierto conjunto de prácticas exhaustivamente especificadas que transforman el modo de ser del sujeto, que lo modifican tal como está dado, que lo califican al transfigurarlo, es un tema prefilosófico que había dado lugar a muchos procedimientos más o menos ritualizados. Mucho antes de Platón, mucho antes del texto de la Alcibíades, mucho antes de Sócrates, había, por así decirlo, toda una tecnología de sí que estaba en relación con el saber, ya se tratase de conocimientos particulares o bien del acceso global a la verdad misma. Esta idea de que es preciso poner en juego una tecnología de uno mismo para tener acceso a la verdad es lo que cierta cantidad de prácticas manifestaba en la Grecia arcaica y por otra parte en toda serie de civilizaciones, en toda una serie, si no en todas. Unas prácticas que enumero y recuerdo simplemente de manera muy esquemática. En primer lugar, los ritos de purificación. Es decir, no se puede tener acceso a los dioses, no se puede practicar sacrificios, no se puede escuchar al oráculo y entender lo que dice, no se puede aprovechar un sueño que va a esclarecernos porque nos transmite signos ambiguos pero descifrables. Nada de esto podrá hacerse si antes uno no se ha purificado. Este sería un punto entonces, la práctica de la purificación como rito necesario y previo al contacto no solo con los dioses, sino con lo que éstos pueden decirnos de verdadero. Este es un tema extremadamente corriente, conocido y atestiguado durante mucho tiempo en la Grecia clásica y aún en la Grecia helenística. Y en definitiva en todo el mundo romano. Sin purificación no hay relación con la verdad en poder de los dioses. Otras técnicas, y cito un poco al azar, no hago en absoluto un estudio sistemático, por supuesto, son las técnicas de concentración del alma. El alma es algo móvil, el alma, el aliento son algo que puede agitarse, sobre lo cual el exterior puede influir. Y hay que evitar que el alma, el aliento, el neuma se disperse. Hay que evitar que se exponga al peligro exterior, que algo o alguien externo le haga mella. Hay que evitar que en el momento de la muerte se disperse de ese modo. Es preciso, por lo tanto, concentrar ese neuma, esa alma, reunirlos, concentrarlos, recogerlos en sí mismos para darles un modo de existencia, una solidez que les permita permanecer, durar, resistir a lo largo de toda la vida y no dispersarse una vez que llegue el momento de la muerte. Otra técnica, otro procedimiento que compete a esas tecnologías del yo es la de la retirada, para la cual hay una palabra que, como saben, va a tener una suerte considerable en toda la espiritualidad occidental, y es la palabra anacoresis. La retirada, entendida en esas técnicas arcaicas de uno mismo, es una manera determinada de apartarse, ausentarse, pero de ausentarse in situ del mundo dentro del cual estamos situados. En cierto modo es cortar el contacto con el mundo exterior, no experimentar ya las sensaciones, no agitarnos ya por todo lo que pasa a nuestro alrededor, actuar como si ya no viéramos y efectivamente no ver ya lo que está presente ante nuestros ojos.
es una técnica, por así decirlo, de la ausencia visible. Siempre estamos ahí, visibles a la mirada de los demás, pero estamos ausentes en otra parte. Cuarto ejemplo, y reitero que no son más que unos ejemplos. El cuarto sería la práctica de la resistencia, por lo demás ligada a esa concentración del alma y a la retirada hacia sí mismo, la resistencia que hace que sea posible o bien soportar las pruebas más dolorosas y duras, o bien resistir una vez más las tentaciones que puedan presentarse. Todo este conjunto de prácticas y muchas otras más existían, por lo tanto, en la civilización griega arcaica. Durante mucho tiempo siguen encontrándose huellas de ellas. Por otra parte, en su mayoría ya se habían integrado a un movimiento espiritual, religioso o filosófico que es bien conocido, el pitagorismo, con sus componentes ascéticos. Tomaré simplemente dos ejemplos de esos elementos de tecnología de sí mismo en el pitagorismo. Consideraré esos dos ejemplos porque también van a tener una fortuna muy prolongada y vamos a encontrarlos atestiguados aún en la época romana, en los siglos I y II después de Cristo, y entre tanto se habrán difundido en muchas otras escuelas filosóficas. Por ejemplo, la preparación purificadora para el sueño. Puesto que para los pitagóricos soñar mientras se duerme es estar en contacto con un mundo divino que es el de la inmortalidad, el más allá de la muerte y también el de la verdad, y hay que prepararse para el sueño. Antes de dormir es preciso entonces consagrarse a una serie de prácticas rituales que van a purificar el alma y a capacitarla, por consiguiente, para entrar en contacto con ese mundo divino y comprender sus significaciones, sus mensajes y sus verdades reveladas en una forma más o menos ambigua. De modo que entre esas técnicas de purificación hay unas cuantas: oír música, oler perfumes y también, por supuesto, practicar el examen de conciencia. Revisar toda la jornada, recordar las faltas cometidas y, por consiguiente, expurgarlas y purificarse de ellas por ese mismo acto de memoria es una práctica cuya paternidad siempre se atribuyó a Pitágoras. Que éste sea efectivamente su primer promotor o no, poco importa. Se trata en todo caso de una práctica pitagórica importante cuya difusión ustedes conocen. Y bien, tomaré también otro ejemplo más de entre los muchos sobre las tecnologías de sí, o sea, las técnicas de sí que podemos encontrar en los pitagóricos, y son las técnicas de prueba. Es decir, disponemos algo a nuestro alrededor, una situación con valor de tentación, y nos sometemos a prueba para saber si somos capaces de resistir. También estas prácticas fueron muy arcaicas, eran arcaicas, perduraron mucho tiempo y están atestiguadas hasta épocas muy tardías. Tomo simplemente como ejemplo un texto de Plutarco de finales del siglo I, principios del II. En el diálogo sobre el demón de Sócrates, Plutarco cuenta, o mejor hace contar a uno de sus interlocutores, que es notoriamente un portavoz de los pitagóricos, el pequeño ejercicio siguiente. Por la mañana se empieza a hacer toda una serie de ejercicios físicos prolongados, exigentes, fatigosos, que abren el apetito. Y una vez terminados, se sirven en mesas suntuosas unas comidas extraordinariamente ricas con los alimentos más tentadores. Uno se pone frente a ellos, los observa y medita. Luego convoca a los esclavos a quienes cede estos alimentos para contentarse por su parte con una comida notablemente frugal, la de los esclavos mismos. En fin, sin duda habrá que volver sobre todo esto para ver sus desarrollos. En fin, les señalaba esto para hacerles ver que, aun antes del surgimiento en el pensamiento filosófico de Platón de la noción de inquietud de sí, constatamos de manera general y de manera más particular en los pitagóricos la presencia de toda una serie de técnicas que competen a algo así como la inquietud de sí. No hay que olvidarse siempre de que en el mismo contexto general de las técnicas de sí, que incluso en Platón, y aunque sea cierto como trataré de mostrarles, que en él, para él, toda la inquietud de sí se reducía a la forma del conocimiento y el autoconocimiento, encontramos muchas huellas de esas técnicas. Por ejemplo,
está atestiguada muy claramente la técnica de la concentración del alma que se recoge, se retira. En el Fedón, por ejemplo, se dice que hay que acostumbrar al alma a partir de todos los puntos del cuerpo a recogerse en sí misma, a retraerse, a residir en sí misma tanto como sea posible. En el mismo Fedón se dice que el filósofo debe tomar en sus manos el alma. También encontramos atestiguada en Platón, en el mismo Fedón, la práctica del aislamiento, de la anacoresis, de la retirada hacia uno mismo, que va a manifestarse esencialmente en la inmovilidad. La inmovilidad del alma y la inmovilidad del cuerpo que resiste, del alma que no se mueve, que está, en cierto modo, fijada a sí misma, a su propio eje, y a la cual nada puede desviar de sí misma. Esta es la famosa imagen de Sócrates que se menciona en el banquete. Sócrates, como saben, que durante la guerra era capaz de quedarse solo, inmóvil, derecho, con los pies en la nieve, insensible a todo lo que sucediera a su alrededor. En Platón constatamos también la evocación de todas esas prácticas de firmeza, de resistencia a la tentación. Se trata de la imagen de Sócrates, otra vez en el banquete, tendido al lado de Alcibíades y siendo capaz de dominar su deseo. Creo que la difusión de esas técnicas de sí dentro del pensamiento platónico no fue, por otra parte, más que el primer paso de todo un conjunto de desplazamientos, reactivaciones, organización y reorganización de esas técnicas en lo que iba a convertirse en la gran cultura de sí en la época helenística y romana. Encontramos las técnicas de ese tipo, desde luego, en los neoplatónicos y los neopitagóricos, es obvio, pero también en los epicúreos, y las hallamos en los estoicos, traspuestas, replanteadas de otro modo, como ya lo veremos. Pero si, por ejemplo, tomamos el tema de la inmovilidad del pensamiento que ninguna agitación logra perturbar, ni la del exterior, lo cual garantiza la securitas, ni la del interior, lo cual asegura la tranquilitas, por retomar el vocabulario estoico romano, pues bien, esa inmovilización del pensamiento es, muy manifiestamente, la transposición y la reelaboración dentro de una tecnología de sí mismo cuyas fórmulas son evidentemente diferentes de esas prácticas de las que les hablé hace un momento. La noción, por ejemplo, de retirada. Reencontramos la teoría de esta especie de retirada, que ya se denomina anacoresis, y que hace que el individuo se retire en sí mismo y esté, por consiguiente, como cercenado del mundo externo en el estoicismo romano. En Marco Aurelio, en particular, hallaremos un pasaje muy largo que trataré de explicarles y cuyo tema es explícitamente la anacoresis es eauton, o sea, la anacoresis en sí mismo, la retirada en sí y hacia sí. En los estoicos constataremos, asimismo, toda una serie de técnicas sobre la purificación de las representaciones, la verificación a medida que se presentan las fantasiae, la práctica que permite reconocer cuáles son puras y cuáles impuras, cuáles se pueden admitir y cuáles hay que rechazar. Detrás de todo esto, por lo tanto, hay, por decirlo de algún modo, toda una gran arborescencia que se puede leer en el sentido de un desarrollo continuo, pero con cierta cantidad de momentos importantes en los que se atestiguan transferencias y reorganizaciones de conjunto. Y me parece que Platón, el momento platónico y particularmente el texto del Alcibíades, dan testimonio de uno de esos momentos en los que se produjo la reorganización progresiva de toda esta vieja tecnología del yo, que por ende es muy anterior a Platón y a Sócrates. A mi entender, en Platón, en el texto del Alcibíades o en alguna parte entre Sócrates y Platón, todas esas viejas tecnologías del yo fueron sometidas a una muy profunda reorganización. O en todo caso, en el pensamiento filosófico, la cuestión de la inquietud de sí retoma en un nivel muy distinto, con un fin muy distinto y con formas parcialmente diferentes, elementos que podían encontrarse antes en estas técnicas que yo mencionaba. Y bien, dicho esto, acerca de la emergencia filosóficamente primera, pero a la vez la continuidad técnica de todo ello, querría volver al texto mismo del Alcibíades y en especial al pasaje, el 127e, en el cual se dice: hay que preocuparse por sí mismo.
Pero, y esta es la razón por la cual insisto en el texto, en cuanto Sócrates dice hay que preocuparse por uno mismo, lo embarga una duda. Se detiene por un instante, prosigue y dice está muy bien ocuparse de uno mismo, pero se corre el serio riesgo de engañarse. Se corre el gran riesgo de no saber muy bien qué hay que hacer cuando uno quiere ocuparse de sí mismo y en vez de obedecer a ciegas ese principio, preocupémonos por nosotros mismos, en vez de eso, de todos modos es preciso preguntar lo siguiente: ¿qué es ocuparse de sí mismo? O sea, ti esti to autou epimelestai. Si lo leemos rápidamente, ¿qué es ocuparse de sí mismo? Que nos lo pone traducido y también en la grafía latina del griego, como a veces ocurre. Seguimos. Después de todo, sabemos muy bien más o menos en qué consiste ocuparnos de nuestros zapatos. Hay un arte para eso, el zapatero. Y el del zapatero, el arte del zapatero, es algo con el que éste sabe perfectamente cómo ocuparse de un zapato. También sabemos perfectamente qué significa ocuparnos de nuestros pies. El médico o el gimnasiarca nos da consejos al respecto y es el especialista en la materia. Pero, ¿y ocuparse de sí mismo? ¿Quién sabe exactamente qué es eso? Y bien, el texto va a dividirse con toda naturalidad en dos partes a partir de dos cuestiones. En primer lugar, en el imperativo hay que ocuparse de uno mismo. ¿Qué es esa cosa? Ese objeto del que hay que ocuparse. ¿Qué es ese uno mismo, ese sí mismo? Y en segundo lugar, en la inquietud de sí, hay inquietud. ¿Qué forma deberá tener esta? ¿En qué debe consistir tal inquietud, visto que la apuesta del diálogo es: si debo preocuparme por mí mismo, es para llegar a ser capaz de gobernar a los demás y regir la ciudad? Así que, por lo tanto, ¿qué forma debe tener la inquietud si la apuesta del diálogo es esta cuestión relativa al gobierno? Seguimos. Es preciso, por lo tanto, que la inquietud de sí sea tal que al mismo tiempo revele el arte, la techné, el savoir-faire, que me permita gobernar bien a los otros. En suma, en la sucesión de ambas cuestiones, o sea, qué es el sí mismo y qué es la inquietud, se trata de responder a un único interrogante. Es decir, hay que dar de sí mismo y de la inquietud de sí una definición tal que de ella pueda derivarse el saber necesario para gobernar a los demás. Bien, eso es entonces lo que está en juego en esta segunda mitad, esta segunda parte del diálogo que comienza en 127e. Y es esto lo que querría examinar ahora punto por punto. Ante todo, la primera pregunta: ¿qué es ese sí mismo del que hay que ocuparse? Y en segundo lugar, ¿en qué debe consistir tal ocupación, esa inquietud, esa epimeleia? Bien, pues lo dejamos aquí, que no ha acabado la primera hora de esta clase. Justo cuando empieza a comentar más explícitamente, ¿verdad?, el diálogo de Alcibíades, pues lo vamos a dejar aquí mismamente. Cuando así seguimos en el siguiente episodio. Esto lo subiré, ya dije, seguramente a YouTube. Y bueno, pues aquí hemos leído un poco más de estas clases agrupadas en un libro que, por cierto, se llama La hermenéutica del sujeto, pues para invitar a comentarlo y a leerlo, y a etcétera. Bien, pues hasta el siguiente. Muchas gracias.